Buenos días, ¿me escuchan? Hola, profe, Sí, buenos profe, días. buen Sí, día. sí se escucha. Ok, muy bien. ¿Cómo les fue con los ejercicios del día de ayer? ¿Estaban fáciles o estaban difíciles? En algunos de sus trabajos vi que solamente apuntaron al procedimiento, muchachos. No sé por qué hicieron eso. Si les di todo, bueno, no les voy a decir que les di todo el día porque por obvias razones ustedes pues tienen otras actividades, pero creo que tuvieron tiempo suficiente para copiar el enunciado y pues, poner bien el apunte, ¿no? Eso de que solamente pongan el resultado, eso déjenlo para el examen, el procedimiento. El procedimiento nada más lo van a hacer en el examen. Ahí no me interesa que escriban el enunciado, lo que me interesa es el procedimiento. Entonces, recomendaciones, cuando hagan las tareas, sí, por favor, pongan el enunciado. En el caso de que hagamos la actividad durante la clase, pues sí, yo deberé de ser consciente de que les tengo que dejar el tiempo suficiente. Ahora bien, pues vamos a comenzar con la clase. Recuerden que los fenómenos de transporte son tres, básicamente. El primero de ellos es la cantidad de movimiento, que está descrita por la ley de viscosidad de Newton, como un fluido, pues se puede, cómo se transmite la energía entre las capas de un fluido. De ahí, pues existen varias teorías que no creo que a lo mejor entraron mucha profundidad en ellas, pero está la capa límite de Prandtl, entre otras. Entonces, eh, estas teorías pues describen ese fenómeno de transporte, cómo el fluido o la cantidad de movimiento se transmite de un fluido a una superficie. Eso lo ven mucho los de ingeniería mecánica en la turbomaquinaria. Ustedes lo ven, pero desde el punto de vista de la agitación. Muchos de ustedes pues van a estar en contacto con algunos instrumentos donde pues tengan el objetivo de pues de agitar, ¿no? De agitar o de transportar o seleccionar una bomba. Recuerden que ustedes también van a estar eh, orientados o bueno, en el diseño de procesos. Esos procesos, pues ustedes deberán de plantear algunas variables de control. Esas variables de control les van a permitir, no sé, llevar a cabo el proceso. ¿Cuáles serían esas variables del proceso? Por supuesto que deberían de ser las temperaturas, los flujos o caudales, las velocidades. Entonces, todas esas variables pues forman parte de muchos de los procesos que ustedes comúnmente utilizan en el desarrollo de sus experimentos o sus investigaciones. Ahora bien, como les decía, el agitador, bueno, existen varios tipos de agitadores, ¿no? O mezcladoras que tienen la finalidad pues de mezclar una sustancia con otra. Entonces ahí cuando la hélice del mezclador entra en contacto con el fluido, le cede energía, pues ahora sí mecánica, en forma de, bueno, es energía cinética al fluido. Entonces ahí es donde se presenta el fenómeno de transporte, de cantidad de movimiento, ¿sí? En este caso, el segundo fenómeno de transporte que creo que están viendo es la transferencia de calor, cómo la energía se transfiere desde una sustancia a otra o desde un cuerpo a otro. Ese es en el que nos estamos enfocando en este curso, y recuerden que ese fenómeno está constituido por tres mecanismos o se puede presentar en tres mecanismos. El primero de ellos es la conducción,
el segundo es la convección y el tercero es la radiación, ¿sí? Ya vimos lo que es la transferencia de calor por conducción, estamos ahorita en transferencia de calor por convección y más adelante vamos a continuar con radiación. El último fenómeno de transporte que se tiene establecido en esa área es el transporte de masa, ¿sí? Entonces, ahí de lo que yo tengo entendido, pues el transporte de masa lo rige la ley de Fick, ¿no? Que es la variación de la concentración de una sustancia con respecto a la posición. Entonces, ahí no sé en qué materia lo ven, pero pues sí, eso está muy complicado. No sé si pienso que está complicado porque yo nunca lo he visto a detalle, pero bueno, eso ya es de ustedes de ingeniería bioquímica. Ahora bien, retomando el segundo fenómeno de transporte, que es la transferencia de energía, recuerden que esa transferencia de calor es energía térmica en tránsito debido a una diferencia espacial. Esa diferencia espacial tenemos, o más bien, ese espaciamiento que existe entre las temperaturas puede que existan diferentes medios, puede que exista un medio sólido. Si entre esa diferencia de temperaturas existe un sólido, significa que nosotros estamos hablando de del mecanismo de transferencia de calor por conducción. Ahora bien, también tenemos que si el fluido no está en movimiento y está encerrado, déjenme presentarles para seguir explicando esto, nada más que necesito aquí, ¿no? Entonces, aquí tengo conducción. La conducción se caracteriza por una diferencia de temperaturas espacial. Entonces, de un lado voy a tener una temperatura 1 que va a ser mayor que la temperatura 2. ¿Sí? El material, aquí es una diferencia espacial, ¿no? Hay un espaciamiento entre esta temperatura y esta temperatura. Aquí en esta zona puede que este material sea un sólido o un fluido. El fluido deberá de estar estático. ¿Sí? Entonces, esa es la característica principal del mecanismo de transferencia de calor por conducción. El medio de transferencia de calor, o el medio por donde va a fluir la energía, puede ser un medio sólido o puede ser un medio fluido. Debe de tener la característica de que no está en movimiento, simplemente está transfiriendo energía a partir de una característica del material, que es la conductividad térmica. Existe conductividad térmica para sólidos y existe conductividad térmica para fluidos. La conductividad térmica es la propiedad del material que le permite transmitir energía, ¿sí? Es la capacidad de un material para transmitir energía. Entonces, esa capacidad, entre mayor sea el coeficiente de conductividad térmica, mayor va a ser la capacidad del material para dejar pasar el fluido, perdón, para dejar pasar la energía térmica. Sin embargo, si es muy bajo este coeficiente de conductividad térmica, lo que quiere decir es que el material va a presentar cierta resistencia al flujo de calor. O sea, va a comportarse como un aislante. Ahora bien, para el mecanismo de convección, nosotros ahorita estamos viendo que también hay pues ahora sí, un diferencial de temperatura espacial, pero ahora tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura 2. Ahora el medio que está entre esas dos temperaturas es un sólido y es un fluido. Por un lado tengo una superficie y por otro lado tengo un fluido. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que, bueno, la interacción en este mecanismo es la interacción entre un sólido y un fluido. Es la interacción de la energía. Es por donde va a fluir la energía. En este caso va del sólido al fluido. ¿Qué más? Aquí lo importante, o bueno, el coeficiente que deberían de evaluar es el coeficiente de convección, que es el H, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el fluido para extraer o ceder la energía a la superficie. Después vamos a ver otro mecanismo que se llama radiación. En la radiación, pues resulta que no necesitamos
vamos a tener una superficie a una temperatura 1 y vamos a tener otra superficie a temperatura 2. Pero aquí no necesitamos ningún medio, porque este flujo de calor se debe a la propagación de las ondas electromagnéticas. Ahí el coeficiente, bueno, aquí las superficies tienen algunas propiedades, como es la emisividad y la absorción de la energía, que vamos a ver más adelante. Un coeficiente común que se utiliza en esta ecuación de radiación es la constante de Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann obtuvo que para un cuerpo negro, pues se tiene un valor ya predeterminado, y a partir del cuerpo negro, que es el que más emite energía, o es el que emite toda la energía que recibe, pues es el que ahora sí es el punto de partida para el análisis de las diferentes superficies. Entonces, un cuerpo negro en radiación es el punto de partida para que se empiece a establecer el coeficiente de emisividad para las diferentes superficies. El coeficiente de emisividad les va a permitir entender qué tan lejos están de ese cuerpo negro, ¿sí? Si se considera cuerpo negro, la emisividad es 1. Sin embargo, eso quiere decir que toda la superficie, toda la energía que está recibiendo la superficie la está emitiendo. Ahora bien, si hay un valor menor, quiere decir como el color blanco, ¿no? El color blanco tiene una emisividad pues muy pequeña, entonces esto va a ser un porcentaje del coeficiente de Stefan Boltzmann, pero eso lo vamos a ver muy a detalle próximamente. Usualmente la ecuación es Q, es la emisividad, el coeficiente de Stefan Boltzmann y la temperatura, pues la temperatura mayor a la cuarta, menos la temperatura menor a la cuarta. A diferencia de las otras ecuaciones, aquí la temperatura sí nos pide, bueno, sí es obligatorio, mandatorio, que la temperatura esté dado en Kelvin, debido a que la temperatura ya no es una diferencia simple, es una diferencia elevada a la cuarta. Por lo tanto, lo debemos de elevar. Pues, tenemos que convertir las temperaturas a Kelvin. Pero bueno, ese mecanismo lo vamos a ver pues a detalle próximamente, pues yo creo que en 1 o 2 días, yo espero que en 2, o en 1, para empezar a ver la teoría de lo que es la radiación. Entonces ahorita estamos aquí en convección. Recuerden, transferencia de calor, pues básicamente se basa en esos 3 mecanismos. Y por supuesto, en conducción tenemos la conductividad térmica, en convección tenemos la convección, el coeficiente de convección, en radiación tenemos el coeficiente de Stefan Boltzmann y el coeficiente de emisividad. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que no. Yo creo que hasta aquí no. Adrián ya no entró a mi clase, ¿verdad? ¿Quién? Adrián, No sé. ¿se cambió de grupo? A ver, déjenme ver. Yo creo que se quedó mimido. ¿Se quedó dormido? Es que no entregó tarea. Y los que no entregan tarea, pues los pongo a resolver los ejercicios. Y fue el único que no Yo creo que se le entregó. olvidó, es que como siempre nos dejan las tareas en Teams, luego ahí nos recuerda. Pues ahí en Teams les dije que había tarea. No, o sea, la asignación en Teams, pero pues ya que la subimos a la otra plataforma. Adrián. Sí, ahí está todavía. Bueno, pues como no hay. Es que todos entregaron la tarea. Entonces vamos a ver. Profe, Dime. antes de que siga, le quería comentar si de favor puede subir lo que hicieron en la clase de ayer. Es que yo no pude estar porque me vacunaron y de hecho le dejé un mensaje, pero creo que no lo vio. Sí, sí lo vi. Pero pues vimos esto. Eh, este apunte fue el que realizamos el día de ayer. Entonces, vimos este ejercicio, te lo explico rápidamente.
se trata de un cable, ¿no? O es un cable que va a generar electricidad. Esa electricidad pues va a fluir a través del cable y va a generar pues calor. Ese calor se va a disipar a partir del flujo que va a fluir sobre la superficie. Y bueno, aquí lo importante es resolver lo que aquí nos pide el coeficiente de transferencia de calor por convección. Lo que nos da el ejercicio es el voltaje y la corriente eléctrica del cable. Entonces, cuando nosotros tenemos el voltaje y la corriente eléctrica, cuando hacemos el producto, como lo tengo aquí, pues lo que vamos a obtener es el calor, el flujo de calor. Ese flujo de calor es el que se tiene que estar disipando. Entonces, ese flujo de calor se debería de disipar a partir de la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton dice que el flujo de calor va a ser igual al coeficiente de convección multiplicada por el área perpendicular al flujo. En este caso, la pregunta es, ¿cuántas caras tiene un cilindro? Recuerden que un cilindro tiene 3 caras, tiene 2 círculos y se unen esos 2 círculos a partir de un envolvente. El flujo de calor, nosotros para este caso determinamos que es el envolvente. El envolvente está compuesto por el perímetro, o sea, toda la línea multiplicado por la longitud. Entonces, toda la línea este perímetro es pi por diámetro por longitud, que es lo que tenemos aquí. Profe, Dime. ¿está compartiendo pantalla No, o no? no me dijeron, me habían dicho. ¿Ahí? Ok, otra Ya, vez. ya, ya. Entonces el ejercicio nos pedía resolver el coeficiente de transferencia de calor, ¿no? Aquí está la ecuación de enfriamiento de Newton, como ya les estaba diciendo, muchos ya lo hicieron, ¿no? Y es una diferencia de temperatura simplemente, temperatura de superficie menos temperatura infinito. Siempre va la temperatura mayor primero para que el resultado sea positivo, con la finalidad de que ustedes entiendan cuál debería de ser la dirección del flujo de calor. Por supuesto que la dirección del flujo de calor siempre va a ir de mayor temperatura a menor temperatura, porque esa es la definición, es energía térmica en tránsito debido a una diferencia de temperaturas espacial. Entonces, aquí tenemos que la habitación está a 20 grados centígrados y la superficie del cable está a 180 grados centígrados. Aquí ya les estaba comentando que el ejercicio tiene un voltaje de 110 volts y una corriente de 3 amperes. Entonces, haciendo el producto voy a tener el flujo de calor. Eso es lo que está generando el cable. Y esa generación deberá de estarse disipando a partir de la diferencia de temperaturas y multiplicado por estas dos variables. Recordando que este cable está compuesto es un cilindro y un cilindro está compuesto por 3 caras. Las primeras 2 caras es la cara superior y la cara inferior. Sin embargo, esta cara es un envolvente. Ese envolvente, nosotros primero vamos a sacar el perímetro. El área va a ser igual al perímetro, que es pi por diámetro, y lo vamos a multiplicar por la longitud. Entonces, esa va a ser el área perpendicular al flujo de calor, que es lo que tenemos aquí. Y simplemente, pues, tenemos el área, tenemos la diferencia de temperaturas y tenemos el flujo de calor, pues simplemente despejamos, aquí está despejado, el coeficiente de calor por convección y listo. Realmente no hicimos pues muchos ejercicios, o no me acuerdo, creo que fue el único que hicimos. ¿Sí quedó claro? Más o menos. Sí, profe. Entonces, sí es importante que lo estudien, que estudien estos ejercicios. De igual forma, ya vi que muchos pues, sí los hicieron bien. Me falta revisar porque creo que por ahí uno que otro se equivocó, pero necesito verlo bien. Entonces, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio que habla de una pared que tiene una superficie interna y una superficie externa a temperaturas de 16 y 6 grados centígrados, respectivamente. Al interior y al exterior, el aire, bueno, la temperatura del aire es de 20 y de 5 grados Celsius. Vamos a empezar a dibujar ese diagramita, ¿no? Pero voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible, con la finalidad de que ustedes lo entiendan.
Entonces, es una pared, ¿no? Tenemos una pared, aquí hay uno y aquí hay otra línea. Me dice que la superficie interna y externa. Entonces, la superficie interna es de 16 y la superficie externa es de 6. Entonces aquí voy a poner un punto y voy a decir que aquí la temperatura es de 6 grados centígrados. Y en el interior, resulta ser que en el interior tengo una temperatura de 16 grados centígrados. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿verdad? En el exterior nos dice que el aire en el interior está a 20 grados centígrados y en el exterior está a 5 grados centígrados. Entonces en el exterior, no lo voy a dibujar así, lo voy a dibujar así. Tengo una temperatura infinito de 5 grados Celsius. Recuerden que este infinito quiere decir la corriente libre. Más adelante vamos a ver lo que es, pues ahora sí, la capa límite térmica y la capa límite hidrodinámica. Pero ahorita, en general, es la corriente libre, ¿no? Y en el interior tengo una temperatura infinito, o la temperatura del ambiente es de 20 grados centígrados. ¿Sí? Hasta ahí creo que todo está bien. Y luego nos dice que el calor por convección en el interior y en el exterior. Los coeficientes de transferencia de calor por convección en el interior y en el exterior, son de 5 y de 20. O sea que en el interior tengo un H de 5 watt metro cuadrado Kelvin. Y en el exterior tengo un coeficiente de convección de 20 watts metro cuadrado Kelvin. Calcula el flujo de calor desde el aire interior hacia la pared y desde la pared hacia el aire exterior. O sea, sé que me está pidiendo que calcule primero este flujo de calor y luego me está pidiendo que calcule este flujo de calor. ¿Sí? Aquí es importante porque, miren, dice calcula el flujo de calor desde el aire interior. O sea, el aire interior es el que tiene mayor temperatura. Tengo 4 temperaturas. Tengo 20, 16, 6 y 5. ¿Sí lo notan o no? Entonces, realmente en el interior de la pared tenemos la mayor temperatura. Ahora, antes de comenzar con la solución del flujo de calor, sí quisiera que ustedes notaran los coeficientes de convección. Un coeficiente de convección que está en el interior de la pared es mucho menor que un coeficiente de convección que está en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que en el exterior hay una velocidad mayor, o que el fluido está, pues sí, básicamente hay una velocidad mayor. Entonces, cuando existe una mayor velocidad del fluido, como ustedes deben de saber, pues ahorita me imagino que están en sus casas, en su casa o al menos que estén en la intemperie, pues en su casa, pues no se siente tanto las corrientes de aire como si ustedes estuvieran afuera. Entonces, el coeficiente de convección en el interior de su casa es menor que el coeficiente de convección en el exterior, que es en la calle. Entonces, sí es algo interesante que ustedes entiendan que el coeficiente de convección va a estar en función del grado de movimiento que tiene el fluido. Pero por supuesto, eso lo vamos a ver muy, muy a detalle en la unidad número 3, donde vamos a evaluar el número de Prandtl, donde vamos a evaluar el número de Reynolds, donde, bueno, me imagino que saben qué es el número de Reynolds, que es un número dimensional que nos permite establecer en qué régimen está el fluido, si está en flujo laminar o en flujo turbulento. Pero resulta ser que los coeficientes de convección, pues, ya hicieron muchos años atrás una investigación que relaciona el coeficiente de convección con el número de Reynolds y el número de Prandtl y ya les da un valor aproximado dependiendo del fluido. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la unidad número 3. Aquí, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí saben cómo solucionar el problema o no?
Me van a preguntar algunos, ¿y dónde está el área? Bueno, les están pidiendo el flujo de calor, no les están... Bueno, aquí es importante que ustedes, pues, este ejercicio es de Frank Incropera. Frank Incropera, pues sí es un poquito más estricto en sus ejercicios, no les da todo de la mano. Así que aquí sí les pide pues, que tengan un razonamiento crítico hacia el problema, el cual, pues por obvias razones, pues no les está dando el área perpendicular al flujo, por lo tanto, tienen que calcular el flujo por unidad de área. ¿Sí está bien o no? ¿Ya lo calcularon? ¿Qué iban a decir? A ver, cuéntenme. Voy a poner los sufijos, ¿no? Para que ustedes lo entiendan de una mayor forma, de una mejor forma. A la temperatura que está en naranja le voy a poner temperatura 1. Y al temperatura infinito, que está en el interior, le voy a poner 1. A la temperatura que está en el exterior de la superficie le voy a poner 2. Y a la temperatura de la corriente libre del fluido, o temperatura infinito, le voy a poner 2. ¿Sí está bien? Hasta ahí. Entonces resulta que voy a calcular inicialmente el flujo de calor 1 y luego voy a calcular el flujo de calor 2. El flujo de calor 1 resulta ser que es Q subíndice 1 multiplicado por H. Todavía me faltó un 1. Aquí es el H1 y ahí tengo el H2. A ver, chéquenlo, por favor. Chéquenlo porque sí es importante que lo vean. Bueno, ¿cómo van? A mí en ambos me salió de 20 watts sobre metro cuadrado. Muy bien. A ver, déjame ver. Te dio 20. Exactamente. Ahorita les voy a explicar por qué les dio 20 watts. Les voy a hacer un pequeño diagrama. Recuerden que... Bueno, es que... Ay, híjole, Brandon Cropper me la pone muy difícil para explicar esto. A ver, vamos a ver. La energía... Es que estos problemas son problemas en estado estacionario. Cuando nosotros tenemos ejercicios en estado estacionario, lo que nos va a representar es que todo el sistema, las variables dentro del sistema no van a cambiar con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya están trabajando así. O sea, es como si fuera una velocidad constante. ¿Sí? Una velocidad constante pues, no se ve afectado por la aceleración. Entonces, desde ese
punto de vista o desde esa idea de que es una velocidad constante, el flujo de calor podría ser una velocidad a la cual viaja la energía desde una superficie a otra. Como todo está dentro del sistema, se debería de suponer que la energía debería de tener la misma velocidad a la cual está viajando. ¿Sí? Es por eso que aquí les está dando el mismo resultado. Es una velocidad constante. No debería de por qué haber una, ¿cómo les explico? Una variación de que aquí absorbe más y aquí emite. Aquí el flujo de calor no puede ser diferente a este porque ya alcanzó el estado estable. Al menos de que se empiece a iniciar un calentamiento, que aquí aumente la temperatura drásticamente a 100 grados Celsius, entonces este sí va a aumentar y este le va a costar trabajo en los primeros segundos. ¿Sí? Si la temperatura en el interior aumenta tanto, entonces va a haber un flujo de calor, una variación entre este flujo de calor y este flujo de calor. Pero en este caso ya alcanzó el estado estable, donde las variables no van a cambiar. Entonces, si no cambian las variables, la velocidad con la cual se transmite la energía debe de ser la misma. Más o menos. Recuerden que la velocidad con que se transmite la energía es el flujo de calor. El flujo de calor es la energía térmica en tránsito. ¿Sí o no? Más o menos. Siento que cada vez los siento más lejos, así como que se van perdiendo en el horizonte. Profe, Dime. entonces el resultado, si nos da 20, ¿sí está bien? Sí, sí está bien. Este está bien. Simplemente les estoy explicando por qué les da lo mismo. Profe, por ejemplo, si en el Q2 no está dando negativo, es porque está saliendo hacia el ambiente. Ah, te salió negativo porque aquí no hiciste lo que yo te dije. Aquí es el Q2, aquí es H2 y este va aquí. Va aquí en en el flujo de calor 2 es la interacción entre la temperatura 2 y la temperatura infinito 2. ¿Quién es mayor? T2. Y no te tendría que salir negativo. ¿Sí lo hiciste así, Cristian, o no? Sí, profe, primero la mayor y restándole la menor. Siempre es mayor y siempre es la menor. El flujo de calor siempre es la dirección del flujo de calor, de mayor a menor. ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? Profe, Dime. ¿podría Ah, volver? tú fuiste uno de los que no, de los que nada más copió, bueno, que nada más resolvió el ejercicio. Tienes que escribir todo el enunciado. Tarik, ¿sí es así? Tarik, ¿o cómo se debe de pronunciar? Sí, profe. ¿Qué me ibas a decir, Tarik? No te quise interrumpir, perdón. ¿Podría volver a explicar lo de los coeficientes de transferencia? Es que no entendí por qué se usa el de 5 watts en el afuera y el de 20 adentro. Como al revés. Ok. Pero tienes que poner atención, Tarik, porque esto, sí se los repito, pero también, si están viendo la tele y las noticias, pues no. A ver, el interior, primero necesito que se ubiquen. El interior es el lado izquierdo, muchachos. Aquí está el interior. Este es el exterior.
Aquí está el exterior. Entonces, en el interior, el enunciado, pues a lo mejor es parte de que está en inglés, ¿no? Dice que una pared tiene una superficie, las temperaturas de la superficie de una pared interna y externa son de 16 y 6 grados centígrados respectivamente, donde la interna, primero va, si se dan cuenta, aquí es interna, esta es la pared. Bueno, la voy a poner en color naranja, porque en color naranja puse los 16. Aquí dice interna, y aquí dice 16. Y luego en azul dice que es la externa. Y aquí están los 6. ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí? Luego dice, las temperaturas del aire interior y exterior. Entonces, primero va la temperatura del aire interior y luego va la temperatura del aire exterior. Son de 5 y de 20, respectivamente. Y luego es la pregunta de Tarik. Dice, los coeficientes de transferencia de calor por convección en el interior y el exterior son 5 y 20. Entonces, va de nuevo. Dice, en el interior, el coeficiente de transferencia de calor es 5. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección es 20. Entonces, aquí está el 20. Sí, esa era la pregunta, Tarik. Sí. Creo yo que si ustedes están en ¿qué? ¿Cuántos niveles de inglés son en el TEC? ¿Son 4 libros o 5 libros? Son 4 libros, ¿no? No, son 5. Están los Summit, ¿no? Están los 3 básicos. Y está el Summit. Y están 2 Summit. Summit 1 y Summit 2. O no sé si los sigan viendo así. Miren, si ustedes ya llegaron a Summit 1, eso lo deben de entender. ¿No? ¿Sí lo entienden o no? Emanuel, ¿es difícil ese inglés o no? Cisneros, Oscar, ¿sí le entiendes o no le entiendes? Sí, profe. ¿En qué nivel vas, Cisneros? Yo voy a entrar al cuarto. No, pues eso es, no. Eso ya te lo debes de saber. Cristian, Mande, profe. ¿difícil o fácil es inglés? Pues más o menos. A mí no me gusta, pero pues igual no es tan difícil. A ti no, es que yo creo que estás como en el libro 2 del inglés, porque es la etapa donde yo pasé que tampoco me gustaba el inglés. Decía, no, que no me gusta el inglés. Pero bueno, ya cuando brincas ese escaloncito, ya dices, bueno, ya, y es más entendible. Se tienen que esforzar en el inglés, muchachos. Profe, Michelle, dime. es que tal vez sea un poco más difícil porque pues en lo que nos enseñan no vienen como palabras como más técnicas o de las materias, es como más básico. Esto es súper básico. Mira, si ustedes se ponen a pensar, algún día quieren ir a buscar trabajo, ¿no? Pues sí, les van a hacer la entrevista. Que los temas que ustedes ven en el inglés es para que se enseñen a expresarse. Pero precisamente pongo este tipo de cosas, de estos ejercicios, para que ustedes entiendan los términos que realmente van a encontrar en un manual. ¿Sí? O sea, no es algo tan complicado. Esa es la idea principal de por qué a veces los pongo en inglés. Entonces, pues sí, Pues a lo si ustedes mejor le dicen otra. Convection Heat Transfer Coefficients a su maestro de inglés, pues sí les va a decir, ¿eso qué es? Les dicen, la transferencia de calor, se lo pueden decir, ¿no? Pues es el flujo de energía
térmica. Listo. Es ahí donde ustedes ya no van a ser nada más bilingües, sino que van a ser ingenieros bilingües. ¿Sí me entienden o no? No lo vean como algo así, como que, ay, es una palabra que no entiendo. Heat, pues es por supuesto que es calor. Transfer es transferencia. Los coeficientes de transferencia de calor por convección son, primero va el sujeto, y tenemos dos, tenemos la entrada y la salida, inner and outer. Siempre lo van a manejar. Todos los dispositivos, lo que quieran comprar, intercambiadores de calor, no sé, calderas, ¿qué más? Recipientes, van a venir estos términos, va a venir inner and outer, entrada y salida, ¿o no? Entonces, pues yo considero que es fácil, ¿no? Es así. Fíjense, a mí, yo cuando estudié, pues a mí me pusieron una vez un examen en inglés, y pues yo no era muy bueno en inglés. Bueno, a lo mejor todavía no lo soy. Y mi maestro me dijo, a ver, ven Pablo, ¿qué te imaginas que significa inner? De in. O sea, estábamos viendo un tema muy específico, creo que era selección de tuberías. ¿Qué te imaginas que es diámetro? ¿Qué te imaginas que es flow? No, pues es el flujo. Ah, pues, si estamos viendo los temas, ¿cómo te va? Pues es lo que estamos viendo. Simplemente pues es en inglés y ya. Pues ya, desde ese entonces, pues ya. Fue el único examen creo que me hicieron en inglés. Y eso porque reclamamos con el jefe de departamento. No, es que no lo ponen en inglés. Pero bueno. No, jóvenes, ustedes no le tengan miedo al inglés. Porque ustedes van a competir con otros profesionistas de otras universidades, como la Universidad como la UNAM, como los egresados del TEC de Monterrey. Los egresados del TEC de Monterrey a lo mejor no saben de transferencia de calor, saben inglés. Entonces es importante que ustedes tengan esa formación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué otro ejercicio les tenía preparados. La idea es que lo lean, que no le tengan miedo. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Dudas del ejercicio? ¿Ninguna duda? ¿Ya no quieren participar? Muy bien. Déjenme arreglar el ejercicio. Ya este es el último en inglés que les voy a poner. En esta semana.
¿Quién ya tiene nivel C1? A ver, platíquenme. Yo, profe. Tú eras la que me estabas diciendo que te estabas quejando que no fuera en No, inglés. yo le estaba diciendo que a lo mejor se les hacía más difícil por eso. Pero, nadie me dijo que estaba más difícil. A ver, Julissa, por favor. Traducción en inglés, como tú gustes. Nada más, ¿Me yo creo traduzco el que... ejercicio? No, léelo, por favor. Hasta aquí. Dice una resistencia de calor eléctrica está incorporada en un cilindro largo con un diámetro de 30 milímetros, con el agua a temperatura de 25 grados centígrados y velocidad de 1 metro sobre segundo. Corre a través del cilindro. El poder por unidad de medida requerido para mantener la superficie a una temperatura uniforme es de 90 grados centígrados y 28 kilowatts por metro. Sí, hasta ahí. Dame chance. Sí, es una resistencia eléctrica que pues es un calentador básicamente que está embebido o bueno, envuelto en un cilindro largo de diámetro de 30 milímetros. Como bien lo dice su compañera, cuando el agua fluye o cuando el agua a una temperatura de 25 grados Celsius y una velocidad de 1 metro por segundo fluye a través del cilindro. Power yo sé que es así como poder, ¿no? Pero power en la ingeniería significa potencia. La potencia por unidad de longitud requerida para mantener la superficie a una temperatura uniforme de 90 grados es de 28 kilowatts metro. ¿Qué es la potencia, muchachos? La velocidad a la que sale. La velocidad son metros por segundo. Sería bueno, sería en unidades, sería watts, que sería la energía por el tiempo. Muy bien, Adrián. Es energía sobre el tiempo. Esa es la potencia. Energía sobre tiempo. ¿Qué unidades tiene la energía? Joules. Ese apunte ya se los había dado. Y el tiempo, pues son segundos. Joule sobre segundo es un watt. Si les dice, aquí les dice, es que esas son terminologías, sí son complicados estos ejercicios de Franklin-Crocker. Un cilindro largo se considera que no nos está dando la longitud, simplemente nos dice que es largo. Entonces se considera que es infinito. De hecho, nos está diciendo que por cada metro, si yo considero 1 metro de ese cilindro, voy a generar 28 kilowatts, pero por 1 metro, ¿eh? Por eso me deja 28 kilowatts metro, porque me lo está dejando en función de la longitud del cilindro. La temperatura del cilindro, como lo dice aquí, la superficie, para mantener la superficie a una temperatura uniforme de 90 grados Celsius, este genera 28 kilowatts metro. Entonces el cilindro está generando 28 kilowatts metro y la temperatura del cilindro ahí me está diciendo que es 90. Es un condicional, ¿no? La condición es que tiene que generar 28 kilowatts metro para tener una temperatura de 90 grados Celsius. ¿Hasta ahí todo bien? Claro, nos está diciendo que el agua a una temperatura de 25 grados Celsius, está fluyendo a una velocidad de 1 metro por segundo. Está fluyendo sobre la superficie de ese cilindro. Bueno, dice a través. Usualmente a través pues, se puede malinterpretar, ¿no? Hay diferentes formas de que
el fluido fluya a través de ese cilindro. Puede que sea transversal o longitudinal. Entonces, esas cosas no las dice Frank Incropera. Uno es el que las tiene que suponer. ¿Sí está bien? Porque no es lo mismo que tenga un tubo que esté en vista frontal y que esté fluyendo el fluido de esta forma, a que lo tenga en una vista lateral y que el fluido esté fluyendo de esta forma. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces esas cosas pues, no las dice. Ahora bien, y eso lo vamos a ver en intercambiadores de calor, que es algo muy importante. Cuando el aire a 25 grados Celsius, pero a una velocidad de 10 metros por segundo, está fluyendo, la potencia por unidad de longitud requerida para mantener la misma temperatura es de 400. Entonces, aquí cuando nos dice cuando el aire, también a 25 grados Celsius, pero con una velocidad de 10 metros por segundo, entonces me está poniendo dos casos, si se dan cuenta. Ahora me está diciendo, este es el PAT, es el pero. Ahora tengo una temperatura también a 25 grados Celsius. Tengo una velocidad, ya aumentó la velocidad. Si aumenta la velocidad, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Va a extraer mayor calor, ¿verdad? ¿O no? Pues en teoría sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? A ver, bueno, vamos a preguntarle. Francisco, ¿tú tomas café, Francisco? ¿Estás ahí, Francisco? Sí, profe. Sí, tomo. ¿Sí tomas café? Cuando tomas café y te sirven el café a una temperatura de 80 grados Celsius, hay dos opciones para que se enfríe. Que tú lo dejes, que se enfríe, pues así, simplemente que dejes la taza ahí, o que le empieces a soplar. Si empiezas a soplar, estás generando una corriente. Cuando generas esa corriente, pues hay una mayor extracción de calor. ¿Sí estás de acuerdo, Francisco? Sí, profe. Entonces, si en el caso del problema que me está diciendo que va a aumentar la velocidad, pues voy a tener una mayor extracción de calor. Pero hay un condicional muy importante que nos dice que debemos de mantener la misma temperatura. Entonces, si nos pide que nosotros debemos de mantener la misma temperatura a 90 grados Celsius, pues debemos de generar mayor calor. Mayor energía debemos de generar para mantener la temperatura a 90 grados Celsius a esta condición de 10 metros por segundo. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? De hecho, aquí me faltó una acá. A ver si es cierto, a ver, déjenme ver. Ah, no está la acá. Se ocupa un menor flujo de calor. A ver, vamos a ver. Al final tenemos que sacar los dos coeficientes de convección. La velocidad simplemente es un punto de referencia, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos que el flujo de calor sí me da lo que es el diámetro. Entonces puedo hacer... Aquí Fran Incropera dice que Q, una comilla, es el flujo de calor por unidad de longitud. No, déjenme escribirlo mejor. Q es flujo de calor por unidad de longitud. Y este va a estar dado
H. No va a ser el área, va a ser una longitud. Va a ser multiplicado por la diferencia de temperaturas. La temperatura máxima es la temperatura de la superficie. De la superficie menos la temperatura del fluido. ¿Ya sacaron el flujo de calor? Más bien, ya encontraron el coeficiente de convección. No. Son 30 milímetros. La temperatura de la superficie es 90 y creo que era 25. ¿Cuánto es el coeficiente de convección? ¿Están ahí? Creo que ya se fueron. Bueno. Me sale 4.57. Son, perdón. Son watt. Ok. Tendrían que ser algo muy similar, pero para el otro. Aquí deberían de tener 400. A ver, háganlo por favor. Aquí nada más tienen que cambiar 400. Sí, pusieron 28 exponente a la 3, ¿verdad? O sea, 28,000. Yo lo puse como kilowatts. Nada más 28. Lo tenemos que convertir a... No, aquí podría ser kilowatts. Ahí me dio 4.570, profe. 4.570. Uh-huh. En watts. Sí, es lo mismo. Bueno, 4.000 es 4. Sí, es lo mismo. Sí, está bien. ¿Y el segundo? A ver, vamos a... Bueno, de hecho ya me tengo que ir a la otra clase. Ahí lo dejo que lo hagan. Los veo el día de mañana. Goodbye. Gracias, profe.